seasons come and go like thoughts of you. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Píldoras del Conocimiento. El episodio que vamos a hacer hoy va a tratar o va a versar sobre robótica. Muchos de vosotros me habéis pedido que hiciera un episodio monográfico y completo dedicado a este tema, a la robótica, a este tema que está dentro de lo que podríamos denominar mi círculo de competencia. Después de más de 35 episodios, ha llegado este día y hoy es el episodio de que va a tratar de la robótica a fondo. Y para eso me he querido acompañar de Pablo Lanillos. Pablo Lanillos le conocí este año en las Jornadas Nacionales de Robótica que tuvieron lugar en Alicante y me encantó su charla, me encantó su ponencia en estas Jornadas Nacionales de Robótica. Así que sin nada más, vamos a presentar a Pablo Lanillos. Hola, ¿qué tal, Pablo? Hola, buenas, Fernando. Bueno, pues primero de todo, para que la audiencia te conozca un poquito más, cuéntanos un poquito de ti, qué edad tienes, de dónde vienes, qué has hecho, cuál ha sido tu carrera. Yo creo que es muy interesante y por eso hemos querido tenerte aquí con nosotros en el podcast. Pues bueno, mi carrera es una carrera como la de cualquier otro científico nacido en España. No me considero así nadie fuera de lo normal. De hecho, tengo los mismos problemas y las mismas ventajas que cualquiera que haya hecho una tesis en España. Y bueno, acabo de cumplir años y en este momento resido en Alemania, en Múnich. Y continúo mi carrera y acabo de terminar una beca Marie Curie de Europa, que supongo que hablaremos un poco de ello. Sí, y sobre todo, ¿cuál ha sido tu background académico? ¿Cómo ha sido? ¿Qué es lo que estudiaste? ¿Qué carrera? ¿Máster, doctorado, postdoctorado? Cuéntanos un poquito, porque creo que es súper interesante y sobre todo, ¿cómo has ido evolucionando desde España a luego acabar fuera de España y qué dificultades te has ido encontrando? Bueno, yo pertenezco a una generación que realmente creíamos que estábamos súper preparados y luego nos enfrentamos a una serie de problemas que han acontecido en los últimos años. Y entonces yo fui una persona que mi vocación real era ser astrofísico desde pequeño. No sé por qué muy bien me gustaba eso, pero yo quería ser astrofísico. Toma ya. Pero luego cuando me hice un poco más mayor y cuando decidí las carreras, pues resulta que en la universidad que yo iba a ir, que era la Universidad Complutense, las carreras de físicas en esa época tenían muy baja nota de corte y entonces mi familia, mi padre en particular, me preguntó que si no me gustaban otras carreras que tuvieran mejor impacto en el futuro, como ya sabemos cómo funcionan los padres, y entonces yo vi que la carrera de informática, que estaba empezando en la Complutense, podía ser interesante para mí, y entonces pues solicité la entrada. Entré por corte perfectamente, en esa época era bastante alto, ahora ya no hace falta. Y luego, después de hacer las determinadas clases que se relacionan con lo que llamamos ingeniería informática, que son un poco generalistas, luego en el máster hubo un giro, sobre todo en el proyecto fin de carrera, después de haberme ido a Erasmus, en el cual yo me metí en el mundo de la robótica. ¿Por qué me metí en el mundo de la robótica? Yo creo que en esa época quería hacer algo que me motivara y en ese sentido pues la robótica proporcionaba preguntas más que respuestas a cosas que a mí me interesaban. Y entonces después de cuando empecé el máster, tuve la suerte de conseguir una beca de FPI y entonces ya empezó lo que sería mi carrera científica, empezando por una estancia en el MIT, en Massachusetts, y terminando presentando el doctorado en inteligencia artificial y robótica en la Universidad Complutense, para después no huir, pero sí irme al extranjero para crear mi carrera científica. Muy interesante, la verdad es que me siento muy identificado con todo lo que comentas porque yo mismo hice una carrera un poquito similar a la tuya, me metí en robótica porque quería descubrir un poco cómo funciona la realidad, cómo aplicar la inteligencia artificial a cosas que tuvieran cuerpo físico, que no se quedara simplemente en un programa de ordenador. Y es verdad que mi trayectoria académica tiene un cierto paralelismo con la tuya porque yo también empecé con una beca FPI
para hacer el doctorado. Estuve de estancia predoctoral en Lisboa y en Plymouth. Hice la carrera de informática superior, especialidad en inteligencia artificial y luego el máster y el doctorado en robótica. Bueno, realmente no se llamaba máster en robótica, en esa época se llamaba máster en investigación industrial o algo así. Le pusieron un nombre feísimo, absoluto. Pero al fin y al cabo, en la Complutense, la gente que hace robótica son la gente que viene de físicas, ¿no? Y esto es una cosa que me parece muy curioso, que una persona que había hecho una rama de físicas acabó durante muchos años en la Facultad de Físicas, aún a pesar de estar haciendo otra rama que no tenía nada que ver con la astrofísica. Me gusta mucho lo que has introducido porque llevo unas semanas leyendo un libro, unos días más que unas semanas, que se llama Empieza con el porqué. Y me gusta mucho cómo has dicho, cómo has introducido tu por qué te lanzaste a estudiar robótica y por qué realmente no fue porque tuviera más salidas en principio, ni porque fueras a ganar más o menos dinero, sino porque tenías un porqué. Sí, de hecho, ahora mismo que me lo hago con pensamiento hacia atrás, que nunca se sabe lo que me va a cambiar el mundo de la investigación, si yo me hubiera quedado en una parte más de inteligencia artificial pura, ahora mismo estaría en boca de todos, ¿no? Parece como que la robótica ha bajado un poco la importancia y ahora todo el mundo quiere hablar de ciencia de los datos, ¿no? Que parece que es lo único que existe. Pero sí, yo vi que la robótica tiene un componente físico, ¿no? Como puede ser la física o la matemática, en el cual tienes que enfrentarte a problemas que son de verdad, pero que también te produce unas preguntas que no solo que solo únicamente se puede estudiar si entras en la parte de la robótica. Además, los siguientes no lo saben, pero me puse en contacto con Pablo y os voy a contar un poquito la intrahistoria de por qué sucedió esto. Nos conocimos en las Jornadas Nacionales de Robótica 2019 en Alicante, que ha sido hace un mesecito o algo así, y presentó allí delante de toda la audiencia. Yo me acuerdo que la audiencia estaba en general distraída, o sea, mucha gente pues ya habían habido varias charlas, era el segundo día. La gente pues al final cuesta estar todo el rato conectado y mucha gente empieza a coger el móvil, empieza a hablar con el compañero y tal, y de repente empezó su charla. Era, por así decir, la charla principal de la Jornada Nacional de Robótica. Y yo me di cuenta de que todo el mundo se enganchó en la charla. Y fue porque la temática y la forma que tuvo de presentarlo Pablo realmente enganchó a la gente. Y además él contaba también de que fue seleccionado en el AIROS, que fue el congreso más importante de robótica a nivel mundial, que se realizó este año en Madrid. Fue también seleccionado, si no me equivoco, entre los finalistas, ¿no? A los premios a mejor artículo. Finalista premio artículo de robótica cognitiva. Pues me gustaría un poquito que introdujeras qué es lo que presentaste en ese artículo, tampoco sin entrar a un detalle muy profundo, pero sí que me interesa muchísimo la temática de lo que allí presentaste y creo que es el foco de lo que es tu trabajo hoy en día. Sí, bueno, primero para explicar un poco la presentación, es verdad que para ser científico no hay que presentar bien, pero sí me gusta a veces ver a gente que viene de la corriente de Estados Unidos, que no solo son buenos científicos, pero también te saben presentar las cosas, ¿no? Y entonces a veces se convierten las presentaciones en un poco divulgación audiovisual, pero hay que entender que también hay que entretener, ¿no? Te tiene que motivar. Y entonces yo en ese sentido intento que las presentaciones tengan un componente de pensamiento, de entretenimiento, que no solo sea pura ciencia. Con respecto al artículo, bueno, la idea principal que dio paso a lo que ha sido mis últimos 2 años de mi vida e incluso mis momentos fuera del trabajo, porque nunca paras de investigar, era cómo entendemos que las personas podemos perfectamente saber dónde está nuestro cuerpo en cada momento. Te puedes ir a dormir, te puedes despertar por la mañana, tu cuerpo sigue siendo tu cuerpo, puedes ponerte una chaqueta encima, sigues sabiendo dónde cuáles son tus dimensiones. Y todo eso lo hacemos de una manera muy natural, pero nunca pensamos los procesos que están debajo, ¿no? Y entonces yo dije, vale, me gustaría que los robots también tuvieran esta capacidad que tenemos los humanos para ser tan flexibles y para interactuar en entornos complejos.
Entonces eso fue la mecha que creó este proyecto que se llama Cellception, que es un proyecto europeo, y que lo que se intenta es realmente que los robots perciban su cuerpo como los humanos lo harían. El problema ahí reside es que todavía no sabemos bien cómo los humanos procesamos esa información. Pero el objetivo sería, vamos a dejar pensar en una robótica de precisión industrial y vamos a pensar en una robótica de adaptación, ¿no? Como podría ser un animal. Y a partir de ahí empezaron a salir un montón de teorías que hay en neurociencia, en psicología cognitiva, que explican cómo posiblemente se comporte el cerebro, el sistema nervioso, para procesar la información de todos los sensores que tenemos en el cuerpo, para integrarla, para crear lo que sería un mapa del cuerpo que nos ayuda a interactuar con el mundo. Y entonces yo explicaba una metáfora, ¿no? Que es se llama la metáfora de Teseo, ¿no? Que yo creo que es lo que más te llamó la atención, una de las partes que llamó la atención a la gente, porque era más parte filosófica, que a veces parece que la ciencia está fuera de la filosofía y muchas veces lo que hacemos tiene que ver también con la filosofía y en robótica hay mucha parte de ello. Y entonces lo que explicaba es, en esta paradoja, lo que explica es que hay un barco, ¿no? Que sale de Creta, que va cambiando todas sus partes, todas las maderas del barco las van cambiando conforme va llegando a su destino, ¿no? Y cuando llega a su destino ya todas las maderas han sido cambiadas. La pregunta filosófica aquí es, ¿sigue siendo el mismo barco o es un barco diferente? ¿No? En el caso de los humanos, el barco es el mismo, ¿no? Aunque nos cambien todas las células cada 10 años, seguimos siendo la misma persona. En el caso de un robot, el robot seguiría siendo el mismo aunque le cambies algo porque al fin y al cabo utilizas el mismo modelo. Pero hay ciertas diferencias. Y estas diferencias es lo que presenté en el Congreso, que es una cosa muy interesante, que no es que solo tengamos un modelo, no es que solo tengamos que aprendamos el modelo desde pequeñitos, ¿no? Quiere decir que estos son corrientes teóricas que no todas están totalmente comprobadas, aunque ya hay evidencias que dicen que sí, ¿no? La idea es que cuando estás en el útero de tu madre, tú empiezas a aprender las relaciones entre los sensores y creas un mapa de tu cuerpo. Bueno, pues este modelo, que sería, podemos equipararlo al modelo que los ingenieros diseñan del robot, este modelo no es fijo. Y entonces existen determinadas cosas que pasan cuando interactúas que pueden variar estos modelos. Por ejemplo, hay un efecto muy famoso que se llama el experimento de la mano de goma, en el cual pueden hacer que creas que una mano de plástico es tuya en menos de un minuto. ¿Esto qué significa? Bueno, que tenemos unos modelos, ¿no? Como podría ser el robot tuviera su modelo, pero algo ocurre en tiempo real que se adapta a toda la información que está llegando para llegar a una posible solución. Esto es lo que se presentó en la conferencia y es, si lo transformamos a ingeniería, lo que yo quería es que el robot pudiera saber dónde está su mano, ¿no? Que ya nosotros llamamos efector final, dónde está su mano, utilizando tanto la visión como el tacto, como los sensores que tienen las articulaciones, que nosotros llamamos encoders. De una manera muy interesante, en vez de tener un modelo fijo, lo que hacía es todo el rato intentar aproximar su posición en el mundo, es decir, la postura que tiene en el mundo. Hay mucha gente que puede decir, que dice, bueno, es que esto ya está inventado, porque realmente tiene mucha relación a los filtros de Kalman, que son, para que la gente lo entienda, los filtros de Kalman son lo que utilizarías tú en tu móvil, en el GPS, para saber dónde estás. Bueno, pues esto es como una generalización de este filtro, que al fin y al cabo lo que hace es calcular cuál es la posición esperada o los sensores esperados, los sensores esperados de tu modelo, observa cuáles valores tiene un error y ese error se utiliza para reajustar esa información. No voy a extender mucho más para que me puedas hacer preguntas, pero luego la otra parte interesante, porque tendríamos dos componentes, ¿no? Tendríamos la percepción, cómo percibimos nuestro cuerpo, y otra parte que sería cómo actuamos en el mundo. Y la idea es que esos dos procesos, que normalmente están totalmente separados, son el mismo proceso.
A mí viendo tu conferencia y esta exposición que acabo de hacer, que efectivamente es una versión muy resumida y claro, sin diapositivas, no se ve igual, pero a mí me sugirió dos cosas. Tengo un sobrino pequeño, de menos de de un año y poco, y me sorprendía cómo él mismo se miraba sus propias manos y se sorprendía de que fueran suyas, o los propios dedos de los pies, o sea, como no era del todo consciente de cómo es todavía su propio organismo, cómo está reentrenando su modelo cerebral para, de alguna forma, él concebir su cuerpo en su totalidad como si fuera suyo. Y me hizo... Sí, te iba a decir que iba a añadir que los niños, por ejemplo, hasta los 20 meses no son capaces de reconocerse en el espejo, que creemos que es algo que es normal. Hasta 20-24 meses, un niño no puede reconocerse en el espejo como ente. O sea que existe un aprendizaje desde pequeños, que por supuesto hay mucha parte que está cableada, ¿no? Lo que podríamos decir la parte genética y epigenética, que hay mucha parte que está cableada, pero en el caso de los humanos existe una plasticidad brutal, e incluso los animales, incluso hay experimentos que se han hecho durante mucho tiempo, no sé por qué les dio por hacer experimentos en gatos, de hecho, pero donde se veía que, por ejemplo, el córtex visual, que es donde la información se procesa desde los ojos, cómo modificarlos simplemente cambiando el entorno. Por ejemplo, metieron un gato en una caja solo con barras verticales y el gato aprendía solo a distinguir barras verticales. ¿Esto qué significa? Que existe un desarrollo en el cual existe un aprendizaje que va a definir lo que luego seremos. Y eso es tú del niño, que al fin y al cabo está progresivamente aprendiendo dónde están sus brazos. Es más, hay una cosa muy curiosa, que al inicio un niño no puede identificar que, por ejemplo, cuando está mirando a una persona, hacia dónde estás mirando. Eso también lo tiene que aprender. O sea, hay muchas cosas que se aprenden que los robots lo tenemos que programar a mano y que lo suyo sería que se aprendiera o por lo menos que tuviera una parte de aprendizaje. En ese sentido, lo que comentas, un niño al final cuando se está formando, al principio tiene un neocortes muy pequeñito o prácticamente no tiene nada y tiene muy poco desarrollado el sistema ejecutivo. La ventaja de robótica es que si conseguimos de alguna forma, bien sea con inteligencia artificial o bien sea con un sistema preprogramado, conseguimos de alguna forma imitar de alguna forma esa inteligencia humana, no va a requerir el proceso de aprendizaje generación tras generación de robots, sino que cada nuevo robot parte ya con la inteligencia previa programado anteriormente. O sea, en ese sentido es un aprendizaje que de alguna forma es incremental, pero se mantiene para toda la humanidad, podríamos decirlo así. Claro, pero hay un problema grave en ese sentido, que es que actualmente nosotros generamos un montón de datos, de prueba de error, y los robots ahora actualmente no pueden generar esa mayoría de datos. Entonces todavía hay un pequeño desajuste entre lo que son los algoritmos de aprendizaje actuales, que lo que necesitan son muchos datos, y lo que podemos generar de la robótica. Lo que quiero decir es que un robot no puede hacer las mismas cosas que un niño. No se puede caer 100 veces de momento. De momento. Sí, sí. A nosotros, a modo de anécdota, se nos cayó el robot humanoide previo que teníamos y ha estado 2 años sin volver a levantarse. O sea, que efectivamente no se puede tanta prueba y error como pueda ser un bueno, pero es que una cosa muy interesante es que imaginemos un niño que se cae y se rompe un pie. En menos de un mes, ese niño va a volver a reajustar su modelo, va a volver a poder andar. O sea, tenemos que tener en cuenta que la plasticidad cerebral es algo que todavía no hemos en ningún otro lugar. Y lo que hacemos, y eso es lo que se está haciendo, lo que realmente es el nuevo, donde está avanzando más la robótica, es utilizamos a los humanos para conseguir solucionar los problemas que la robótica no está, o la inteligencia artificial no está solucionando. Entonces ponemos al humano en medio y entonces es el humano el que aprende a utilizar ese robot, por ejemplo. Porque la plasticidad humana es increíble. Dentro del campo del aprendizaje por demostración, entre otras cosas. Por ejemplo. Luego, otra cosa que me sugirió viendo tu conferencia o dando en tu charla fue también, has comentado lo de la mano de plástico y muchas veces se usan en rehabilitación, no sé si lo has visto, el efecto espejo, que simplemente viendo reflejado tu miembro sano, haciendo las veces del miembro que tienes, por así decir, lesionado, eso hace que mejores
con mayor rapidez. ¿O se supone que sucede así? Lo que ocurre, y bueno, esas son todas hipótesis, y yo tampoco soy, o sea, yo al fin y al cabo soy un ingeniero informático. Lo que pasa es que estos años he estado relacionándome con mucha gente que trabaja en este campo, en la parte de las personas y los animales. Y bueno, lo que realmente parece que pasa es que como no tienes esa información sensorial, tu cuerpo no se puede adaptar, ¿no? Entonces, al proveerte de una capacidad para que tú reajustes tu cuerpo, vas a mejorar lo que es la plasticidad, porque es como si de repente hubieran cortado la información que ya no llega y entonces no se puede reajustar. En el caso, hay un experimento muy interesante que es que hicieron que cortaban un dedo, que esto me parece un poco demasiado, pero bueno, cortaban un dedo a un macaco, no me acuerdo exactamente qué era, era un primate, y luego veían cómo la parte relacionada con la representación del cuerpo, somatosensora, cambiaba de forma. Y, por ejemplo, el índice tomaba más espacio, ¿no? Porque todavía tienes información. Cuando esa información deja de llegar, necesitas, y eso es lo que se está probando, ¿no? Y con ese experimento lo que dice, es que tú empiezas a reajustar tu modelo. Y ahora ya hay nuevos métodos más avanzados que el espejo, que lo que hacen es en realidad virtual hacer que recuperes partes del cuerpo que nunca habías sentido antes. Sí, muy interesante. Luego hay otro enfoque que me sugiere la propia investigación que has presentado y me gustaría saber tu opinión. Muchas veces también, usando la metáfora del niño, un niño cuando de repente se cae o le quitan un juguete, por ejemplo, se pone a llorar. Y hay padres que les empiezan a regañar, que no llores, y eso lo único que hace es que el niño llore más. Sin embargo, otros padres más inteligentes, que de alguna forma a lo mejor no lo han estudiado, pero lo han averiguado por ellos mismos, que cuando consiguen generar un estímulo que capte más su atención, ¿no? Que sea un atractor de atención de más prioridad, vamos a llamarle así, el niño rápidamente se olvida de ese dolor, si es menos intenso el dolor que la atracción que tiene el nuevo estímulo, y de repente pues se puede empezar, por ejemplo, a reír, porque lo que el nuevo estímulo le genere risa. Sí, voy a contar una cosa muy curiosa, que esto que dice que hace la gente, que cuando un niño se golpea en algún sitio, la madre le toca en la zona dolorosa, ¿no? Que hacen las madres y los padres, o que tú mismo te tocas. Y es que no se puede tener el sentimiento del tacto y sentimiento del dolor al mismo tiempo. Entonces tú lo que haces es inhibir. En el momento que estás tocando, inhibes la parte del dolor. O sea que hay muchas cosas curiosas que realizamos que realmente es otra forma de atención. Tú estás dando una atención, por ejemplo, más visual, pero también existe una atención en el tacto, ¿no? Entonces esa atención también lo que hace es redistribuir dónde estás poniendo tú la información. Exacto. Al final la atención, como bien dices, es multimodal. Luego, otro experimento curioso, no sé si lo conoces, bueno, no es que más que experimento, es un sesgo, una forma de funcionar que tiene el cerebro humano. Hay un cerebro humano que es el sistema de atención o de activación reticular, que es cuando lo vemos claramente, por ejemplo, cuando nos compramos un coche, por ejemplo, de repente lo empezamos a ver en todos los lados. Y previamente antes ni siquiera éramos capaces de reconocer ese patrón, y es porque ahora mismo hemos abierto el modo visual a reconocer ese objeto en concreto. Entonces, me gusta mucho traer toda esta cosa de cómo funcionan los humanos al mundo de la robótica, cómo darle pesos a los diferentes canales de entrada de información, de percepción multimodal, y cómo activar el sistema de atención reticular del robot para atender determinados estímulos en determinadas condiciones, que un poquito el trabajo que presentabas en el fondo también tiene algo de esto. Al final fusionabas dos o tres modos de interacción, ¿no? El visual, táctil... Sí, la única diferencia es que en este modelo no estoy modelando tanto lo que llamamos el proceso de atención, no porque no quería complicarme la vida, porque realmente en el cerebro están funcionando muchos procesos a la vez. Es verdad que modelamos cuánta importancia tiene una parte sensorial para saber cómo está tu cuerpo. Por ejemplo, hay que decir que en los humanos la parte de propiocepción, que llamamos propiocepción, que es lo que te dicen internamente tus músculos, de dónde está tu cuerpo, es muy poco precisa. Sin embargo, la vista es muy precisa. En el caso de los robots es justo al contrario. La vista es poco precisa y lo que dicen las articulaciones es muy preciso. Entonces eso
forma de evaluar la relevancia de cada estímulo. Lo que iba a decir con lo que has dicho tú, que es muy interesante, hay una cosa que se estudia desde hace muchos años que se llama la búsqueda visual, que descubrieron que cuando te enseñan un patrón, como tú bien has dicho, en una pantalla, y luego tienes que buscarlo cuando hay otros patrones diferentes al que te habían enseñado, el cerebro es súper rápido para encontrar ese patrón. Luego llega un momento, que es lo que llamamos la inhibición de retorno, que te deja de interesar. Y entonces esa reacción baja. Todo esto es un proceso que realmente sabemos que está desarrollado durante la evolución y que al fin y al cabo lo que hace es mejorar tu atención con respecto a diferentes estímulos en el entorno y luego cuando eso ya no tienes que aprenderlo más, pues ya no te produce ningún interés. De alguna forma normalizas el estímulo para estar dispuesto a percibir nuevos estímulos que compiten por tu atención, que te puede de alguna forma ayudar a sobrevivir. Al final tenemos un cerebro todavía muy primitivo que su principal función es la supervivencia. Por eso somos tan buenos reconociendo caras. O sea, es el primer estímulo, reconocer una cara. Eso es isofacto. Bueno, pues otra cosa que te va a sorprender. Hay una controversia gigante sobre si realmente cuando se nace un niño realmente reconoce la cara o la aprende. Esto sigue siendo una discusión entre científicos. Pero sí, llevas toda la razón que, por ejemplo, el reconocimiento de la cara, hay otras cosas muy interesantes que es el reconocimiento de la sangre, las arañas, todo eso tienen un efecto increíble en cómo procesas tú la información. Por ejemplo, las personas somos más propicias a atender a colores que son similares a la sangre. Esto es una cosa que se ha debido crear durante muchísimos años para con un cierto valor de supervivencia. De hecho, en neuromarketing lo explotan. Si nos damos cuenta, el color rojo de McDonald's que tenía anteriormente, o sea, el color rojo lo usan en el neuromarketing porque incita a actuar como si dijéramos de forma impulsiva, ¿no? Y a comprar rápidamente. O sea, está muy estudiado, sí. Bueno, no solo eso, y los colores más prominentes, por ejemplo, el amarillo, ¿no? La bandera de España es así para que lo vieran bien desde los barcos. O sea, que es donde realmente llama la atención. Si quieres que algo llame la atención, ponlo en amarillo o rojo. Realmente. Sí, muy interesante. Y luego, otro tema que quería un poquito comentar contigo. Al final, a nivel de inteligencia artificial, has comentado de que está muy de moda todo el tema de la ciencia de datos. Vamos a hablar de Machine Learning, Deep Learning, de Reinforcement Learning, todo este tipo de técnicas. Y luego también has comentado de que se ha trabajado mucho en el tema, sobre todo de procesamiento de la imagen, de visión artificial. Mi teoría es que se ha trabajado en las últimas 2 décadas mucho en visión artificial y en la última década muchísimo también en lo que tiene que ver con el sonido, el procesamiento del lenguaje natural. ¿Cuál es tu punto de vista en este sentido? En el tema de percepción, ¿por qué unos canales se ha trabajado más, otros canales se ha trabajado menos? Sé que tú en concreto también has trabajado con el sentido del tacto, yo estoy también trabajando bastante con el sentido de tacto en robótica. ¿Cuál es un poco tu visión a nivel de percepción? Bueno, lo que ha pasado es que de repente las aplicaciones visuales han cambiado de paradigma y ahora los algoritmos de procesado de imagen funcionan en situaciones que antes no funcionaban, porque antes tenían muchos problemas. Eso ha sido gracias a una serie de conceptos matemáticos relacionados con las redes neuronales que han dado el paso a una nueva visión por computador que antes no existía. Lo que pasa, y eso es lo que realmente está pasando actualmente, que es lo que llamamos aprendizaje supervisado, que es lo que mejor funciona ahora mismo. En el aprendizaje supervisado tú le pasas una serie de datos, los aprende y es capaz de reconocer patrones, ¿no? Por ejemplo, distinguir si es tu cara o, por ejemplo, diferenciar si es un hombre o una mujer, o podemos incluso trabajar en distinguir tumores de mama. Esto todavía tiene un nivel de aplicación enorme y una transferencia tecnológica enorme. Lo que sí pasa, y no solo es por el que se ha menospreciado el tacto,
sino lo que pasa es que estas grandes bases de datos de imágenes, luego cuando lo pasas esos algoritmos a la robótica, ¿no? a un ente que se mueve, que tiene una serie de errores, estos algoritmos dejan de funcionar como deberían. Con lo cual, de momento vemos una mejoría absoluta en lo que tiene que ver con imágenes estáticas, incluso vídeos, y en audio ha habido también un gran boom gracias al aprendizaje profundo, pero todavía existe un lugar donde todavía no se ha desarrollado del todo, que es cómo aplicar esos algoritmos a situaciones reales en un robot real, aunque se está trabajando mucho gracias a los coches autónomos, donde están trabajando mucho en la percepción y en arreglar estos algoritmos para realmente tener entes, sistemas artificiales que interactúen en el entorno. A mí me gusta mucho recalcar que ha sido por así decir, un salto tecnológico muy grande cuando se ha empezado a usar este aprendizaje profundo, porque anteriormente, estarás de acuerdo conmigo, Pablo, que anteriormente hacía falta cierto expertise para modelar los casos concretos, porque teníamos datos, pero el ingeniero tenía que de ahí sacar unas características y sobre esas características ya sacaba dataset, ¿no? Conjuntos de datos. Y luego usaba algoritmos de tipo pues SVMs o vecinos cercanos o el que sea, pero no atacaban con los datos en crudos. Había tener cierto expertise para sacar las features, las características significativas. El cambio drástico del deep learning o del aprendizaje profundo ha sido que pueden trabajar directamente con los datos en crudo sin necesidad de un conocimiento experto que procese esos datos y saque características relevantes. Es decir, las características relevantes las saca la máquina automáticamente. Pero por contra, se requieren muchos más ejemplos que antes. Antes, con un conjunto de ejemplos y unas características que el humano sabía sacar de esos datos, se podía usar el machine learning. Ahora hace falta, como nos damos esos features, hace falta muchísimos más datos. Pero en un mundo en el que los datos se pueden generar relativamente fácil, de hecho hay técnicas de aumentado de datos, pues los algoritmos, por así decir, sin ningún tipo de conocimiento experto, pueden aprender ciertas cosas, ¿no? Como bien comentabas. Sí, ahí hay que tener mucho cuidado porque parece ser que todo el mundo puede utilizar ahora aprendizaje profundo gracias a los grandes esfuerzos de mucha gente implicada durante años y hay que decir en este caso grandes empresas como Google o Facebook que han habilitado una serie de entornos de programación que nos permiten a todos, y voy a hacer un tecnicismo, no calcular las derivadas parciales, ¿no? Porque antes lo que tenías que hacer es calcular las derivadas parciales todo el rato, calcular toda la parte matemática, y eso ayuda muchísimo, pero lo que no se puede, y eso pasa muchas veces, y lo veo frustración mucho en mis estudiantes, y en general en muchas aplicaciones, el no entender el problema significa que no vas a tener una solución buena. El meterle los datos porque sí va a funcionar en algunos casos, pero si entiendes el problema y le puedes meter una serie de información que, por ejemplo, voy a hacer una simplificación, en audio, en vez de pasar la señal en audio, pasarla transformada a otro, por ejemplo, yo qué sé, con una señal de Fourier o algo que te dé... O en una imagen, por ejemplo. Exactamente. O en una imagen, procesarlo de tal manera para mejorarla o sacar una serie de... O sea, la información que tengamos importante sobre el problema, si lo introducimos también en el algoritmo, va a dar mejores frutos que si no lo introducimos. Esta es la conclusión que he sacado después de ver a muchos estudiantes frustrados diciendo voy a hacer aprendizaje profundo a este problema y seguro que resuelvo el problema. Por ejemplo, en detección de epilepsia. Y luego ves que no es tan fácil, no era todo oro lo que reluce, sino que tienes que trabajar sobre el problema. Pero sí estoy de acuerdo totalmente contigo que ahora mismo todo el mundo puede intentar probar a poner los datos y ver qué ocurre. Claro. No quiere decir que no haya que saber, porque efectivamente, como bien comentas, hace falta saber. Tienes que saber cuándo puedes aplicar una red convolucional, cuándo una red recurrente, con qué topología de red. O sea, sí que hace falta conocimiento, pero digamos que ha facilitado las tareas al diseñador de aplicaciones basadas en la inteligencia artificial y ha sido un avance importante. Por ejemplo, uno de mis ámbitos, que es todo el tema de procesamiento de la señal de audio, el uso de redes profundas ha proporcionado pasar de una tasa de acierto del reconocimiento de voz, vamos a ponerle de un 85%,
a un 93, 94, 95%. O sea, ha sido una mejora considerable, vamos a llamarlo así. Sí, sí. Y no solo, bueno, hablamos del audio, pero en traducción escrita, eh, vamos, o sea, ha habido un cambio en los últimos 10 años que es increíble. Lo que hay que decir también, y es importante, las técnicas que se emplean en aprendizaje profundo no se han inventado ahora, se inventaron en los años 70, 80, 90, y lo que pasa es que no había las capacidades de computación que existen ahora, que ha sido todo el cambio. O sea, que ha tenido que ocurrir varios cambios en las tecnologías para que lleguemos a esta situación. Yo ahí te puntualizaría una cosa, que las técnicas sí que, por ejemplo, las redes neuronales son técnicas de hace 30 años, 30, 25, 30, pero lo que son las técnicas de aprendizaje basado en redes neuronales profundas sí son relativamente más recientes, son del 2005 aproximadamente, no sé la fecha exacta, pero por ahí anda la cosa. Esa puede ser la red convolucional, pero ya estaba, o sea, ya estaban, cuando hay algunas redes que se llama el neocognitron, que no sé de qué, pero es verdad que son del 2000, y hay otras redes más antiguas que estaban intentando replicar cómo funciona la corteza visual, que ya tenían en cuenta ese tipo de convoluciones, y es más a las máquinas restrictivas de Boltzmann o al Helmholtz Machine, que la desarrolló Hinton con Dayan hace bastante tiempo. O sea, eso teóricamente existía, pero nadie lo podía probar, ¿no? Y es verdad que cuando estudiamos nosotros, pues no existían este tipo de redes y lo que se ponía era una red con una sola capa en medio. Y no quiero volverme técnico, pero que ahora, claro, de todas las capas que quieras y el ordenador te lo calcula. Y eso es un cambio increíble. Y lo que falta un poco, y es lo que se está haciendo, y hay gente muy importante en este tema, es cómo aplicar eso realmente a la robótica. Y a mí, en el siguiente paso que voy a hacer yo en mi investigación es realmente introducir esta serie de técnicas que al final lo que nos ayuda es para escalar los datos. En vez de tener que procesarlos yo, pues puedo meter directamente la imagen que viene de la cámara, por ejemplo. O todas las redes sensores de tacto. Para que lo sepan los oyentes, hay muchísimas, aquí estamos mencionando algunas, pero hay cientos de técnicas de aprendizaje automático, como las que hemos mencionado, y también hay cientos de técnicas de optimización bioinspiradas, que también se usan mucho en robótica para minimizar error, etcétera, como puede ser algoritmos genéticos, enjambres de partículas, colonias de hormigas, algoritmos bioinmunes inspirados, cómo los ríos confluyen al mar, por ejemplo. O sea, hay muchísimas técnicas bioinspiradas que para la gente que no lo conozca y que tenga curiosidad, les animamos que le echen un vistazo porque son súper interesantes. Y luego un tema que sí que me gusta... Sí, pero quería decirte una cosa, que no es todo deep learning y de hecho veremos en el futuro, aunque sea deep learning, lo que veremos en el futuro es deep learning mezclado con técnicas de optimización, que es al fin y al cabo porque no solo... Si podemos hacer un símil con la parte biológica, la parte de convolución sería como sería nuestra corteza visual, ¿no? Pero también hay que hacer que esos datos funcionen de alguna manera, ¿no? Entonces, se necesitan más cosas, no solo aprendizaje profundo, sino también otras técnicas que van a ayudar a que no solo se solucione solo un problema, sino varios problemas. Me ha encantado eso porque efectivamente las redes convolucionales están bioinspiradas en cómo funciona el cerebro a la hora de procesar imágenes, ¿no? Y luego una cosa que tiene mucha controversia en el mundo de la robótica y de la inteligencia artificial, a ver cuál es tu opinión, porque muchas veces se quiere vender o se ha vendido desde el mundo del marketing, del mundo del periodismo, es un poco la visión de una inteligencia artificial vamos a llamar general o genérica. Sin embargo, lo que existe, lo vemos los que trabajamos con ella en el día a día, es que estamos con una inteligencia artificial específica para problemas muy concretos y la inteligencia artificial que estamos desarrollando no es multipropósito. Ese mismo programa no puede solucionar muchos problemas a día de hoy. No, está claro que podemos ver que las inteligencias artificiales más avanzadas, o por lo menos que están más en boca de todos, que sería el aprendizaje por refuerzo profundo, ¿no? Que es una mejora del aprendizaje por refuerzo, está consiguiendo cosas que antes no habíamos visto, pero sigue siendo... Al final, lo que ocurre es que aprende la máquina a hacer algo y ese algo lo hace. Y hay un artículo publicado en Nature que me encanta el nombre, que es que mejora al humano, ¿no? Máquinas que son capaces de hacerlo mejor que los humanos ya existen,
pero solo está entrenado para esa cosa. Y cuando la cambias para otro tema, ese entrenamiento ya no va a funcionar. Sí, es cierto que las personas tenemos que aprender nuevas cosas cuando son diferentes, pero si sabemos utilizar un martillo, pues después vamos a saber utilizar un palo, ¿no? Eso es algo que también se llama aprendizaje por transferencia, o hay otra serie de técnicas que se pueden utilizar, pero al final, cabo, todavía no se sabe, a pesar de que la gente de DeepMind dice que lo van a conseguir. Yo tengo mis dudas. Lo que tenemos ahora es una inteligencia muy localizada para determinados problemas, y la inteligencia general todavía no existe ni por asomo. Y te voy a decir otra cosa que me gustó el otro día, que es que hay una paradoja también muy interesante que se llama... lo estoy buscando porque no me acuerdo del nombre. Bueno, te voy a explicar. Lo que pasa es, y esto lo dijeron la gente que trabajamos en inteligencia corpórea, en inteligencia artificial corpórea, lo utilizamos mucho, se dieron cuenta de que lo que se creía que era más difícil, que era la parte lógica, parece ser que es la parte más fácil, y sin embargo lo que creíamos que era la parte más fácil, que era simplemente interactuar con el entorno, ¿no? La parte de bajo nivel, es la parte más difícil, ¿no? Parece ser que jugar al ajedrez es más fácil que agarrar un vaso, ¿no? Entonces ahí hay un enfrentamiento entre lo que se creía que era lo que era la inteligencia, como una inteligencia definida por sé jugar al Go, ¿no? Y ahora lleva desde antes del 2000, gente que lleva diciendo que es que la inteligencia es la capacidad de adaptación al entorno. Esa es la auténtica inteligencia de los seres vivos. Y eso en las máquinas no existe. Bueno, sin duda dos apuntes. La capacidad de manipulación es lo más difícil, o de las cosas más difíciles que tenemos de imitar en robots. O sea, tener una mano con la capacidad de manipulación que tiene la humana es algo complicadísimo. Incluso la capacidad de movimiento bípedo es algo complicadísimo. O sea, eso hay que tenerlo... Bueno, te voy a decir que hay gente que lleva 50 años trabajando en manipulación en robótica y todavía sigo viendo tesis, de hecho evalué una, diciendo cómo... No se llama así exactamente, pero bueno, lo voy a poner un poco. ¿Cómo agarrar un vaso? ¿No? Es que Sí. llevamos 50 años intentando agarrar un vaso. Es verdad que hay muchas mejoras y se necesita es otro tipo de complicaciones, pero lo que se dice que la inteligencia se empieza a superar, bueno, se empieza a superar en determinadas tareas. Hay otras que todavía no se ha superado y es donde tenemos que trabajar más. Y te iba a decir el nombre de la paradoja, que se llama la paradoja de Moravec. Moravec. Sí. Es una persona que trabajaba con Rodney Brooks y Marvin Minsky, que fueron una de las pocas personas, bueno, fueron quienes empezaron lo que se... Por ejemplo, de Rodney Brooks es una cosa muy interesante, fueron los que crearon el concepto del robot que te limpia en casa, ¿no? Querían un robot que no fuera inteligente, pero que se pudiera mover. Pues eso, de ahí vienen todo... Cuando alguien compre un robot en casa para limpiar, que se acuerde de la paradoja de Moravec. Que es, pues bueno, donde empieza toda esta corriente de no necesitamos robots tan inteligentes si es que no se pueden mover por el entorno. Desde mi campo de acción, que tiene que ver más con la robótica social, más que la robótica que tiene que ver con la manipulación, incluso la propiocepción, me gusta el símil que presenta, bueno, más que el símil es un poquito el esquema mental que presenta Harari en su libro Sapiens, que dice que uno, no sé si lo habrás leído, pero lo has leído, ¿no? Pues dice que uno de los factores principales de la evolución del ser humano como especie ha sido su capacidad social, su capacidad de chismorrear. Porque esa capacidad de chismorrear ha sido capaz de que se organicen muchos individuos que incluso ni se llegan a conocer físicamente. O sea, esa capacidad de chismorrear es, en el fondo, es una forma de optimizar la especie. Me encanta la palabra chismorrear, que es muy poco científica, a pesar de que me gusta el libro, a veces se lleva... es como para todos los públicos, al final el chismorrear queda mejor, pero sí hay que decir que el ser humano es uno de los pocos individuos, ¿no?, que tiene un desarrollo
de aprendizaje más largo que otros animales, ¿no? Sin duda. Dependemos de nuestra madre. Y voy a decirte otra cosa muy curiosa que no sé si expliqué en la presentación, es que los niños cuando nacen no distinguen, cuando veas a tu sobrino o algo, míralo, no distinguen entre su cuerpo y el cuerpo de otras personas. No existe eso para ellos. Entonces, esa habilidad de imitación de social primigenia, de relación con su madre, de hecho, va a desarrollar todas las capacidades cognitivas del niño. Y entonces, la parte social, que muchas veces en robótica las eliminamos, es cierto porque se complica mucho la cosa, eh, es muy importante. De hecho, yo que trabajo es verdad que trabajo también en percepción del cuerpo, pero no se puede entender la percepción del cuerpo en los humanos si no entendemos cómo diferencia una persona entre su cuerpo y el cuerpo de otra persona. Y eso es un desarrollo también que se produce de una forma de aprendizaje que todavía no se sabe muy bien cómo funciona, pero sí se sabe que es una de las claves para entender cómo funcionamos en el mundo a nivel cognitivo. De hecho, en tu presentación me pareció muy curioso cómo mostrabas el ejemplo de un robot haciendo movimientos delante de un espejo para de alguna forma si era capaz de reconocerse a sí mismo. Sí, bueno, el ejemplo del espejo es una cosa curiosa que llama mucho la atención, pero que al fin y al cabo lo que quiere referirse desde el punto de vista de ingeniería es una situación en la cual no te has enfrentado nunca, pero sigues siendo tú, ¿no? Y entonces yo he visto, de hecho me he visto muchísimos vídeos de animales mostrándose en el espejo, de los que se pueden reconocer y los que no. Y lo importante y la discusión científica grande es que ese experimento se asocia a animales conscientes, ¿no? Al principio eran solo los humanos, ahora luego son humanos y algunos primates no humanos, luego también se incluyó el elefante, y ahora hay una cosa curiosa, que ha habido un nuevo pez que salió en todas las noticias, que se había reconocido en el espejo. Yo creo que es una pregunta muy interesante y hablando con Philippe Rochat, que es una persona que trabaja con cómo funcionan los niños, se ha dedicado a viajar, es un psicólogo estadounidense que se ha dedicado a viajar entre diferentes culturas para hacer estos test de reconocimiento en el espejo en diferentes culturas para ver qué ocurre en todas las culturas y que no es una cosa unipersonal de algunos entornos culturales, sino que ocurre en todo el mundo. Y él me decía, es que estudiar este tipo de test realmente es estudiar lo que nos hace personas, ¿no? Lo que es el yo, que parece una cosa muy abstracta y que va mucho más allá de la robótica, pero al fin y al cabo la robótica tiene un sentimiento de copia del humano, ¿no? Tiene un sentimiento, para mí, el hacer robótica también tiene una parte de entender a los humanos, ¿no? Porque estamos haciendo, y sobre todo los que trabajamos en robótica humanoide, pues tiene una parte de bueno, es que no quiero crear vida, pero estoy creando algo que se mueve en el entorno, ¿no? ¿Hasta qué punto pueden ser conscientes? ¿Hasta qué punto pueden ser inconscientes? Siempre se ha hablado mucho de y hay muchas peleas científicas sobre este tema. En mi punto de vista, yo no veo que las máquinas sean conscientes y no voy a decir nunca que nunca ocurrirá porque no vaya a ser que luego algún día se grabe esto y se escuche en el futuro y digan vaya científico que no sabía lo que iba a ocurrir. Pero yo lo veo bastante lejos, pongamos varios siglos. Pero que sí lo que veo es que hay una cierta tendencia a mistificar al ser humano, ¿no? Como que el ser humano para mí es mucho más máquina de lo que las personas creen. De hecho, bajo mi punto de vista, los humanos son más robots que algunos robots, ¿no? Sería. Y eso es una que podría estar mezclado con el libro de Asimov de Yo Robot, ¿no? Que se ha estudiado mucho durante años qué significa el ser consciente, ¿no? Y yo creo que en el test de lo que quería demostrar con este experimento es, oye, que es que no necesitas ser consciente para reconocerte en el espejo, ¿no? Que esa es un poco la idea. Súper interesante. Además, lo del pez, esto me ha encantado. El pez que se ha descubierto que se reconoce en el espejo. Sí, bueno, te voy a decir que el primatólogo más importante está diciendo que eso no es verdad, ¿no? Y sin embargo, algunos experimentadores están diciendo que, oye, que es que el pez realmente ha hecho una serie de actos
que realmente es él, que sabe que es él, ¿no? Porque al final tiene que hacer un movimiento en el cual se quita una marca que tiene, intenta quitarse una marca que tiene puesta artificialmente. Mm. Un experimento que estamos desarrollando para ver y para ir en esa línea de ver cómo funciona realmente este tema, ¿no? Y es verdad que hay mucha diferencia entre lo que son los robots todavía, lo que son los animales, siempre son abstracciones, hay que pensar que de momento todos son abstracciones matemáticas, es muy difícil hacerlo y exactamente igual que los modelos, pero está interesante ver que si se puede pasar este test de una manera con un ente artificial que no es consciente, bueno, pues eso puede decir que hay que quitarle el valor extra elevado de que los humanos pasemos el test. Mm. Mm. Para ti, Pablo, ¿cuáles son los principales avances o puntos fuertes o motivos de disrupción que ha llevado a la robótica a avanzar notablemente en este último lustro? ¿Cuáles serían para ti? Bueno, es que parece que va muy lento, pero bueno, es que estamos observando que hay, o sea, que en pocos años si tú vas a las conferencias de robótica, cada año los robots parecen como que es un salto cualitativo que no corresponde al tiempo, ¿no? Mm. Yo creo que uno de los principales influencias de esta mejora, y no tiene nada que ver con la programación, no tiene que ver con el software, tiene que ver con el hardware, tiene que ver con la miniaturización de los componentes y los sensores. Todas las ciencias avanzan, la ciencia de materiales avanza al mismo ritmo que avanzan otras ciencias, ¿no? Y eso ha permitido, por un lado, que tengamos sensores mucho más baratos y que son más precisos. Eso permite que la robótica, y es lo que intento yo decir a la gente, cuanto más sensores tenga el robot, más información tiene del entorno y mejor va a actuar en el entorno. Entonces, eso ha ayudado muchísimo. Otra cosa, la bajada de costes de los materiales de producción, la impresión 3D ha sido un cambio brutal. Luego, el paradigma más fuerte que cambió todo fueron los algoritmos de control, ¿no? Que ya ahora mismo podemos hablar de que el control son las matemáticas que se encargan de hacer los algoritmos que permiten moverse a las máquinas, ¿no? Estos algoritmos ya están en un estado de, digamos, estables, que se entiende muy bien cómo funciona y que si alguna persona ha visto cómo funcionan los robots que dan un poco de cosa de Boston Dynamics, eso es exactamente lo que se llama control dinámico y que Mm. está en su máximo esplendor ahora mismo. Esas son las dos partes de la robótica más que para mí son importantes y falta por llegar otra parte que es la robótica más de percepción, que es donde falla todo, que es que un robot sepa exactamente cómo funciona el mundo, ¿no? Entender el Mm. mundo. Y eso todavía no está solucionado. Hay otra ruptura del paradigma, que esto también es un poco técnico, es cuando se pasó de algoritmos deterministas y lógicos, ¿no? Que podían ser basados en reglas, que podía ser si ves un algo, muévete a la izquierda, ¿no? Y a pasar a algoritmos estadísticos y algoritmos probabilísticos. Mm. Por ejemplo, la gente cree que los coches ahora mismo van a ser autónomos gracias al aprendizaje profundo porque todo el mundo habla, pero realmente antes hubo una revolución que se llama la robótica probabilística, que hubo una serie de personas que hicieron una competición en el cual coches autónomos tenían que moverse. En esa época no existía el aprendizaje profundo, pero aún así se desarrollaron una serie de técnicas que permiten la localización del vehículo en cada momento a lo largo de su trayectoria. Y esquivar obstáculos y todo eso, y eso fue el comienzo de lo que serían los coches autónomos y el comienzo de muchas cosas que utilizamos ahora mismo en robots de servicio, en robots asistenciales y en general en toda la robótica. Mm. Me preguntas dónde creo que está. Hay un futuro que veo que falta y que en mi departamento están empujando un poco, y es cambiar
toda la definición, y bueno, esto es verdad que está pasando en todo el mundo, de robots rígidos a robots que ya no son, dejan de ser rígidos. Soft, ¿no? Que se llaman los soft robotics, y que además podemos imprimir chips de sensores en materias flexibles. De ahí, por un lado, estos materiales flexibles no son de la robótica, vienen de, por ejemplo, donde van a ser realmente importantes, que va a ser la industria textil, ¿no? Que tendremos abrigos que te sensorizan y te miden toda la información. Pues lo mismo en los robots. Y gracias a estos todos desarrollos que se hacen en paralelo, pues podremos tener otro tipo de robótica en el futuro. A mí me gustaría sumar a los grandes motivos del avance casi exponencial de los últimos años la estandarización que ha habido en el tema del software, sobre todo con el sistema ROS, Robotic Operating System, mucha comunidad. Ha sido como un poco lo que fue Android en su día con la telefonía móvil. Ha sido un estándar para que toda la comunidad o gran parte de la comunidad trabaje todos a una. Ese ha sido un punto fuerte, y para mí otro punto fuerte tiene que ver mucho con lo que has dicho tú de la miniaturización, que es un poco los microordenadores a muy bajo coste, microordenadores tipo Raspberry Pi, Note, etcétera, que han sido muy baratos y con mucha potencia de cómputo. Eso ha bajado muchísimo los costes, ha posibilitado economías de escala, y eso para mí ha sido también un salto importante. Sí, te iba a decir que es verdad lo de ROS, que a veces estaba pensando qué es lo que creo que yo, pero que tantas cosas que ocurren a la vez que no se sabe. Que es verdad que lo que se llama el sistema operativo de los robots, ¿no? Que se creó en Estados Unidos como todo. Quería decir un comentario sobre eso. Se creó otros sistemas operativos en Cáceres, muy interesante, al mismo tiempo que se creó en Estados Unidos, en el Willow Garage. Lo que pasa es que la financiación Ahora te digo yo en también. Cáceres, por supuesto, no era la misma financiación que tenían en el Willow Garage. Claramente el estándar viene de allí. Pero yo recuerdo haber estado con ellos y diciendo, bueno, intentamos competir durante un tiempo y ya vimos que no, tenemos algunas cosas mejores que la suya, pero claro. Pero sí que es verdad que la gente de robótica agradece infinitamente que alguien se haya dedicado a estandarizar este tipo de herramientas, que al fin y al cabo sería lo que llamaríamos para que la gente lo entienda, el Windows, o mejor dicho, el Linux de los robots. Bueno, te voy a contar la anécdota. Nosotros también teníamos nuestro propio sistema operativo, que le llamábamos sistema operativo AD, automático deliberativo, y era básicamente las mismas ideas que tenía la gente de Willow Garage con ROS, pero ellos lo vendieron mejor, lo documentaron muchísimo mejor, y pues como a los americanos se les da también vender, pues lo consiguieron. Pero sí, a nivel mundial había varios intentos de estandarización, y gracias a Dios uno se convirtió en el estándar de facto y ha sido un avance sustancial. Bueno, es más, es que estoy acordando, en el 2006 hicimos un proyecto con otro compañero, que ahora es profesor de la Universidad Complutense, con Carlos León, que hicimos un sistema operativo nosotros propios para hacer un museo, un robot guía de museo, y sobre todo lo desarrolló Carlos, y exactamente tenía las mismas, es verdad que no era igual de complejo, pero tenían las mismas ideas, y yo creo que todo el mundo quería eso, pero es que ellos son los únicos que pudieron sacarlo de verdad para que funcione para todo el mundo. Y eso es verdad que en la parte de marketing, pues ahí sí que nos llevan ventaja. Con la idea solo no vale, es un poco lo que decías tú también, hay que saber vender el producto, hay que saber tener contactos, tener financiación, o sea, es un conjunto de cosas que hace que una cosa triunfe o que sobresalga y otros se quedan en nada. Y continuando con este tema, ¿cuál es un poquito tu visión de la robótica a nivel mundial y la robótica a nivel España? ¿Qué tipo de robot se hacen en cada país? ¿Hay ventajas de un país respecto a otro, aparte de la financiación, por supuesto? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo creo que vivimos en un sistema un poco globalizado, y entonces la robótica que se hace en un sitio es muy parecida a la robótica que se hace en otros lugares. La única diferencia es la financiación. ¿De dónde viene la financiación, no? En España, por ejemplo, hay empresas punteras como PAL Robotics, que hace robots humanoides, que no se puede hacer en todo el mundo, ¿no? Porque realmente quiero decir que hay muchas empresas robóticas que están entrando en quiebra porque no encuentran, sobre todo en empresas de robótica social, de hecho, o robots asistenciales,
que no encuentran casos de uso que sean capaces de hacer que la gente los compre y no se aburra. Y hay un montón de empresas, incluso empresas que han salido Americanas también. americanas, han salido del MIT, por ejemplo, del Media Lab, que ha sido un caso absoluto, ¿no? Jibo, por ejemplo. Por ejemplo, Jibo, que ha sido como, bueno, todo el mundo sabía que se iba a estrellar, pero bueno, como es el MIT, pues dice, bueno, a lo mejor sacan algo. Y entonces lo que quería decir es que, bueno, en ese sentido no hay mucha diferencia, pero sí hay una diferencia de base a nivel de investigación básica. En Alemania, por ejemplo, existe mucha financiación tanto de compañías privadas como del Estado, como de las universidades, como de fundaciones, para, en conjunto, todas hacen que avance la ciencia básica y la transferencia tecnológica. En España estamos un poco más centrados a lo que es una robótica de servicio, ¿no? Dar solo el producto que se necesita. Eso está muy bien, pero si no tienes una parte de investigación básica, tienes que sacarla de otros sitios, ¿no? Tienes que ir a Estados Unidos o Alemania a comprar esa tecnología o al final muchas veces lo que pasa es que las empresas vienen a España como venta, pero no como desarrollo, ¿no? Y entonces es un poco la única diferencia en que yo veo, porque bueno, las personas, como puedes observar que tú estás en España y yo estoy en Alemania y al fin y al cabo somos del mismo tipo. ¿No tiene la visión a lo mejor de que en Alemania se hace un poquito más robótica industrial, también vale, ya sé por dónde enfocada vas. al sector del automóvil? Ya sé dónde vas. Sí, bueno. Bueno, lo que yo hago aquí en Alemania es una cosa rara. Realmente aquí la robótica que realmente consigue financiación muchas veces es la robótica industrial. La robótica... ahora con los coches autónomos ha cambiado un poco porque hay una serie de nuevas cosas que aparecen que tienen que ver más con investigación, pero realmente aquí la robótica que se hace son brazos robóticos para construcción, para industrialización, para mejora del rendimiento de una fábrica de producción en serie. Esto es y podemos hablar de los robots que tienen más importancia ahora mismo, como puede ser en las factorías o como puede ser la robótica médica. Lo que son brazos robóticos, y eso es donde los alemanes son buenos. Luego también tiene una parte de robot humanoides, pero es una minoría, es una pequeña parte. Sobre todo aquí la concepción, que es la parte cultural, la robótica se entiende en Alemania como un aparato que mejora la productividad de una empresa. Mientras en España la robótica también es eso, pero está más pensada en robótica de servicios. Luego, si vamos a otros continentes, ¿no? Como sería Japón, en Japón la robótica es tanto... Ellos, hay que decir que tienen de las mejores empresas de brazos robóticos para industriales, pero también tienen un componente de robótica de acompañamiento. Los robots pueden ser acompañantes. Y luego en Estados Unidos hay un componente muy fuerte de robótica militar. Existe la financiación. Muchas veces, si estudias cómo viene la financiación, entiendes también a dónde van los proyectos. La financiación en Estados Unidos viene en mucha parte por los DARPA y es de financiación militar. Entonces, muchas de las tecnologías punteras que se realizan vienen relacionadas con aplicaciones militares. Muchos de nuestros oyentes les gusta el tema de la inversión y no hemos tratado nunca el tema de la inversión en robótica. Yo sí que me lo miro mucho porque son dos campos que más o menos conozco de cerca y intento un poco mezclar ahí por tener un poquito de ventaja competitiva de un poco de mi círculo de competencia con el tema de la inversión. Has comentado, por ejemplo, de que hay empresas, me imagino que conocerás el robot Da Vinci, que se encargan de brazos robóticos para operar. Por ejemplo, es de una empresa que se llama Intuitive Surgical, que se puede comprar acciones de la compañía. Has comentado PAL Robotics, que creo que no está cotizada. SoftBank, que es la propietaria es una empresa muy grande, pero es la propietaria del Boston Dynamics. Aldebaran Robotics, Boston Dynamics, exacto. Un montón de empresas, sí. Exactamente. Antiguamente Google compró muchas empresas, luego se desprendió de la mayoría de ellas.
Sí, la Tú ahora matriz mi- de Google, Alpha, compró Boston Dynamics y luego Sí, se la vendió sí, a Sony. a la japonesa SoftBank. Bueno, de hecho, Mm. no solo compró Boston, compró 7, 8 empresas más Sí, y sí. con la reestructuración se desprendió la mayoría de ellas. Y luego también está, ¿cómo se llama esta ABB, la empresa, allí ABB, la sí. ves en Alemania claramente. KUKA también, todo el tema de robótica colaborativa con robótica industrial. Sí, ABB, que es sueca. KUKA, que lo ha comprado China, una Mm. empresa. Ah, eso no lo sabía. Sí, KUKA es una escisión, es una spin-off de lo que es el DLR alemán, que es el Centro de Investigación Aeroespacial, y crearon esa compañía KUKA, y luego KUKA la compró una empresa china. Eso creó una serie de problemas en la sociedad alemana, porque al fin y al cabo lo que estaban haciendo es comprar la tecnología punta alemana, ¿no? Que es como Mm. si compraran el Volkswagen, ¿no? Que era Sí, 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 sí. como... Y la empresa, había unos grandes inversores que son muy conocidos en Alemania, que ahora no me acuerdo el nombre, que estaban invirtiendo en KUKA, quitaron todo el dinero de KUKA y invirtieron en otra empresa de robótica alemana, que era más... O sea, era una especie de nacionalismo empresarial, ¿no? Mm. Para decidir dónde ponen el dinero. Y ahora mismo hay otra empresa que también está afincada con uno de los profesores que está en la Universidad Técnica de Múnich, que se van a dedicar sobre todo a robótica de imitación y colaborativa, pero muchas partes aplicadas a la medicina. La robótica médica es donde se está poniendo más dinero y donde yo creo que es donde va a haber mejores productos. Mm. Hay que entender que la robótica médica, como tiene el dinero, o sea, al fin y al cabo, lo que se busca en inversión, ¿no? Es algo que llega a todo el mundo, ¿no? Y la medicina es como algo que llega a todo el mundo. Mientras que se creía que la robótica asistencial de personas mayores iba a tener un boom, se ha visto que todavía falta un poco para el desarrollo de aplicaciones que sean realmente útiles. Y sin embargo, la robótica médica sí que se está viendo que se puede mejorar un montón de cosas, ya que el robotizar una serie de procedimientos mejora la precisión, mejora todo, y los algoritmos están ahí ya. Eso me gusta mucho el apunte que has dicho, porque al fin y al cabo es mi punto de vista, ¿eh? Por el sesgo que tenemos los humanos a mantener el status quo, para que algo triunfe tiene que ser drásticamente mejor que lo que estemos acostumbrados a usar. Entonces, muchas veces introducir en el mercado algo que puede que lo haga algo mejor que lo que ya realmente existe, no acaba de triunfar porque no es algo que realmente venza al status quo. Entonces, creo que por ahí está el problema de que estamos teniendo en la robótica social y que no acaba de haber el killer app, el killer robot que se imponga, y creo que van por ahí un poquito los tiros. Mientras que en medicina sí que creo que el cambio puede ser mucho mayor que lo que realmente se usa a día de hoy, que es no usar robot o usar cosas muy sencillas. De hecho, Siemens se ha metido, bueno, Siemens está muy metido en todo ese tema de en general todo lo que tiene que ver con la industria de la medicina, de crear robótica. Luego, dime, Sí, te iba Pablo. a decir que también hay otra robótica que no es tan robótica, no son robots humanoides, que es como... que nosotros intentamos, porque al fin y al cabo hacemos ciencia, y en ciencia no puedes hacer todo lo que hacen las empresas, ¿no? Entonces tú Mm. intentas ir un poco más lejos. Pero es verdad que las empresas, robots de monitorización, robots de vigilancia, hay cosas que todavía no, que se está viendo que va a llegar, transporte de mercancías robotizado, fábricas robotizadas, todo eso está ya a la vuelta de la esquina. Lo que no vamos a ver a lo mejor es robótica directamente al usuario todavía, que es un poco lo que falta. Sin embargo, en algoritmos de inteligencia artificial, por supuesto, y robótica como entendido como un robot, lo vamos a ver en determinadas áreas. Mm. Y la robótica personalizada todavía tiene que pasar un tiempo hasta que se desarrolle nuevas técnicas que permitan pues, seguridad, interactuación y todo eso que todavía falta un poco. Bueno, decir que nosotros estamos precisamente involucrados en este tema, y hay otras empresas que están, no es conocido, pero
el gran público conoce los altavoces inteligentes, pues hay muchas compañías que tienen las dos versiones siguientes, que son los primeros robots sociales, y hay empresas que están metidas en ellas como Amazon, como Honda, como Dyson también. Dyson, la que vende aspiradoras y que vende también ventiladores súper caros, súper bonitos y súper inteligentes, pues también está metido en la robótica y también está metido en la conducción autónoma. O sea que hay empresas que están apostando muy fuerte. Sí, te iba a hacer un inciso sobre lo que es que triunfe o no triunfe. Cuando se desarrollaron la pila artificial en mi departamento, se intentó conseguir capital de empresas para que invirtieran en una empresa de sensores táctiles para los robots. Y las empresas, aun a pesar de tener investigación, lo vieron como una cosa con demasiado riesgo, porque tenía que dar beneficios en corto plazo, y eso no lo iba a dar porque tiene que ver también con la creación de chips, ¿no? Tiene hardware, y el hardware se desarrolla de manera mucho más lenta, tienes que tener tiene que pasar una serie de protocolos, y no sé qué me meter en ese mundo. Y luego, después de estar aquí, eso fue cuando llegué, después de estar 3 años en Alemania, voy viendo cómo las empresas, poco a poco, están desarrollando sus propios sensores táctiles, y llegará un momento que todas y cada una de los robots que cada empresa tendrá sensores táctiles. Yo creo que a veces hay una especie en las empresas de restricción de lo que va a ser después, pero que poco a poco al final llega. Y yo sí creo que la robótica personalizada a cada casa llegará en algún momento. Yo he hecho varias apuestas con varias personas, espero tener razón. Mi apuesta es en 5 años, es masivo, es mi apuesta. 5 años. 5 años es masivo. No sé, vamos a ver. La robótica, hablo de robótica social entendido como una evolución con más multimodalidad de lo que hoy conocemos como los altavoces inteligentes. A este nivel, ¿no? Estamos hablando de una robótica con una capacidad de manipulación fina ni una capacidad de movimiento fina, no, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de, vamos a llamarle altavoces inteligentes plus, que tienen más capacidad, ya empiezan a ser robots, no son robots súper avanzados, pero sí que tienen capacidades que ya no son un altavoz, es algo más. Sí, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, y otro área que supongo que a los clientes no han oído hablar y que les interesará, la arquitectura robótica y robótica de construcción, y otra más que son la robótica de las granjas. Agricultura, exactamente. Sí. Que son áreas que parecen que son menos importantes, pero son las más importantes, ¿no? Y hay proyectos muy interesantes que se llaman microgranjas, que tú puedes tener una microgranja en un espacio pequeño que te la controla un sistema robótico. Y entonces eso puede hacer que tú tengas un autoabastecimiento que antes no podrías tener. Y esos son desarrollos interesantes que se están actuando, como la robótica de arquitectura, casas que se pueden mover, que cambian de forma dependiendo de lo que quieres, o la robótica de construcción, robots para construcción de casas directamente. Bueno, incluso submarina. También tengo compañeros que están trabajando en tema de piscifactorías, inspecciones acuáticas. O sea que el cambio de la robótica es gigantesco. Involucran muchísimas áreas de conocimientos, desde ingenieros, mecatrónicos, psicólogos, programadores, o sea, todo tipo de perfiles. Y luego una cosa que quería preguntarte, Pablo, hemos hablado de qué factores han sido disruptivos para el avance de la tecnología. ¿Cuáles consideras tú que son los campos o los principales lastres o principales problemas que estamos lidiando hoy en día y que no se solucionan? Yo a mí a bote pronto se me ocurren el tema de baterías y temas regulatorios. ¿Cuáles se te ocurren a ti? Sí, a veces también es muy curioso, como vivimos dentro de la era que vivimos, no somos capaces de ver cuál es exactamente lo que va a dar el boom, ¿no? Para que esto funcione. Claro. Y estamos un poco sesgados porque no lo podemos ver del todo, pues sobre todo gente que trabaja dentro de este tema. Pero sí que con la información sí que se puede ver, para mí, por tirar hacia mi área, lo que falta realmente es que los robots sean capaces de percibir el entorno como, al menos al 50% de como lo hacemos los humanos. Hay otras cosas que hay que mejorar, pero yo sí que creo que existe todavía mucho que avanzar en lo que llamamos inteligencia en los robots,
Y creo que va a venir de la mano de que de una vez, aunque llevan años intentándolo, se pongan de acuerdo la gente que trabaja en robótica con la gente que trabaja en inteligencia artificial para hacer cosas conjuntas. Hmm, totalmente. No es lo mismo trabajar de forma aislada, por ejemplo, en procesamiento de lenguaje natural, que trabajarlo de forma conjunta y en un único sistema que tenga ya que ver con el cuerpo, ¿no? Con el propio cuerpo, con el Sí, propio con el enganche, la interacción o con lo que sea. bueno, te voy a decir un ejemplo. Nosotros trabajamos damos clase en una cosa que se llama RoboCup at Home, que Mm, simplemente es una competición donde hacen robótica de servicio. Y una de las cosas básicas es que reconozcan la voz, ¿no? Es como que parece que la robótica solo es una cosa, la robótica es todo. Y entonces, cuando el robot no te entiende lo que dices, pues no puede hacer nada porque no te ha entendido. Entonces se necesita toda la investigación para que funcione el robot, se necesita toda la investigación que se está realizando en otras áreas. Y más relacionadas con la percepción y la actuación, todo lo que tiene que ver con no solo utilizar imágenes, sino utilizar lo que realmente está entrando por los sensores de un robot, es importante a la hora de desarrollar modelos que permitan interactuar en el mundo. mm. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y luego por tirar un poquito de una pregunta ya un poquito más para reflexionar y un poquito más de bagaje, ¿qué es lo que resaltarías de lo que has aprendido en este último año? ¿Qué destacarías De lo que he aprendido en el último año. en el tema que sea? Puede ser robótica o cualquier otro tema. ¿Qué es lo que no sabías hace un Bueno, año y digas, oye, pues mira, esto me llevó este bueno, yo, año? yo lo que he aprendido realmente, y puede ser en este año, pero a lo mejor en 2 años, es lo que es ciencia de verdad, ¿no? Lo que yo llamo ciencia de verdad, que parece que antes no hacía ciencia. Pero es como le he visto las orejas al lobo a lo que realmente. O sea, ¿qué ciencia puede avanzar en el mundo, ¿no? Antes en el doctorado estaba muy restringido a una visión mínima y ahora he empezado a abrir mi mente y ahora toco áreas que me permiten ver dónde está avanzando la ciencia y eso me hace, me produce estar muy contento, pero también me da un miedo increíble porque hacer ciencia de verdad requiere un esfuerzo muy grande. No cualquier persona puede conseguir llegar a algo científicamente hablando que sea relevante, ¿no? Aunque hagamos pequeños pasos para eso. Eso es una de las partes que he aprendido y la otra parte que no tiene nada que ver con la ciencia tiene que ver mucho con el esfuerzo que dedicamos los científicos a nuestro desarrollo profesional y es que el desarrollo profesional no lo es todo. Y eso es una cosa que a veces en este Hmm, mundo robotizado, por recoger la palabra de la robótica, al fin y al cabo el éxito profesional parece que es todo un mundo, pero luego hay muchas más cosas que no solo son el éxito profesional y que incluso pueden ayudar al éxito profesional. sin duda, sin duda, sin duda. Una pregunta relativa a esto que has comentado de que quizás tu porqué ahora mismo es conseguir contribuciones científicas relevantes o significativas. ¿Cómo está, bajo tu punto de vista, el tema de la investigación en Alemania? Y la pregunta va en este sentido. En España se prima mucho por cómo está montado, por así decir, el sistema, cuáles son las métricas por lo que se evalúa a los investigadores. Está muy basado en, vamos a llamar a publicities, ¿no? Conseguir publicar en revistas de alto impacto, JCRQ1, o sea, de la primer cuartil de las mejores revistas. Muchas veces se premia más la cantidad que la calidad. Y si se evaluara por cantidad a científicos como, no sé, como Einstein, pues no sería nadie, ¿no? Y sin embargo ha tenido dos Sí. contribuciones científicas y de una relevancia brutal. Entonces, la forma de medir la ciencia hoy en día, evidentemente no es un sistema que sea perfecto. No sé si es el mejor de los malos, como hay gente que comenta, pero me genera bastantes dudas y llega un punto que puede hasta hacer un poco que pierdas la motivación, porque al final se acaba convirtiendo en un sistema que se basa en publicar y muchas veces no con la mejor calidad o no con el máximo impacto posible. ¿Cuál es tu opinión y cómo está en Alemania ahora mismo el sistema? Yo a veces me hace mucha gracia que el director de mi departamento me diga que yo digo quiero publicar en esta revista y me dice no, esa revista no, tú quieres acceder a este tipo de gente que es lo que realmente les interesa tu tema. Y yo digo, pero si eso no tiene tanto impacto, sí, pero es que es la gente que te va a leer, ¿no? Eso en España sería imposible, impensable. Por supuesto, eh,
también tienen mucha más financiación, no necesitan tanto eso. Trabajan en un sistema mucho más competitivo que el español. Por ejemplo, para hacer una parte que no es todo oro lo que reluce, aquí las universidades alemanas son muy competitivas, sobre todo las de alto nivel como la que estoy yo ahora, y estás compitiendo globalmente, ¿no? Ya no en el mercado científico no es un mercado local, es un mercado global en el cual puede venir cualquier persona de cualquier del mundo a coger una plaza y realmente quedarse en Alemania investigando es bastante complicado dependiendo de tu perfil. Sobre todo si eres una persona que ha hecho el doctorado en España, en un departamento que es importante, pero que no has dado. Hay veces que hay determinados científicos que se tarda más o se tarda menos en encontrar tu lugar, ¿no? Esa fiebre de la publicación yo la he tenido siempre y la sigo teniendo. Y no solo fiebre de publicación, sino fiebre de publicación y fiebre de conseguir financiación. Esas dos fiebres lo que hacen es que posiblemente gente que sea muy buena, pero que no ha tenido la suerte de estar en el momento dedicado, en el momento adecuado, se dediquen solo a intentar publicar y a sobrevivir. Y la ciencia de supervivencia, que yo la he practicado, es una ciencia de bajo nivel. Y no quiero decir que mi ciencia sea de bajo nivel, pero es que al fin y al cabo el tiempo es limitado. Y si tú tienes que dar 3 artículos para que el año siguiente crean que has hecho algo, en vez de dedicarte a desarrollar un experimento bien, pues ahí es donde se va el tiempo. El caso es que es muy difícil tener un sistema mejor que el que hay, porque ¿cómo lo haces? Porque al final creo que el problema de esto es intentar reducir en números, que un administrativo intente reducir en números algo que es drásticamente cualitativo. Pasa un poco en el mundo de la inversión igual. Cuando se trata de evaluar una compañía únicamente por sus fundamentales, probablemente nos estamos equivocando, porque al final hay que entender cualitativamente cómo funciona la empresa, cómo hace negocio, si está primando el largo plazo versus el corto plazo, ese tipo de cosas. Entonces, al final querer reducir todo a un número sencillo, al final creo que genera un sistema probablemente viciado. Me gusta mucho tu símil, me encanta tu símil, pero al fin y al cabo, cuando tienes una valoración A, tienes una valoración A. Entonces ahí nadie te van a comprar a ese precio. Exacto. Si estás en acciones y eso no lo puedes. Y hay una cosa que es maléfica, que no solo son las publicaciones, que es que yo al principio me encantaba, pero ahora me parece lo más maléfico que hemos inventado los propios informáticos, que es el Google Scholar. Es el índice H, ¿no? el índice H. El índice H resume tu carrera científica en un número. Esto, que cuando hablamos que en China utilizan el Facebook para controlar, o otro tipo de Facebook para controlar a las personas, el índice H es el control absoluto de un investigador. Porque al final la gente te va a evaluar y tú vas a evaluar a la gente por su índice H. Y esto es increíble porque al final no tienes tiempo, hay muchas cosas que hacer y que te simplifiquen todo en un número es genial, pero te marca la vida. Es decir, una persona que tenga un índice H 20 es mejor que una persona con índice H 10. Hagas lo que hagas. Increíble. Eso es una simplificación tan interesante porque al fin y al cabo, como dices tú, no existe una evaluación buena, ¿no? Y el índice H pues solucionaba uno de los problemas que tenía, que era publicar en revistas de alto impacto, como fuera, ¿no? Reduccionismo filosófico le llaman también a eso. Sí, me acuerdo un premio Nobel que dijo, se enfadó mucho, no voy a publicar nunca más en Science ni en Nature. Y claro, nosotros diciendo, pues que yo publicaría, porque es que claro, yo necesito sobrevivir en la ciencia, porque tienes eso y la gente te respeta. Eso es algo que no sabemos cómo solucionar y está complicado. Sí tengo que decir que la gente de Machine Learning, de aprendizaje de máquina y de visión por computador, han sido muy fuertes en ese sentido y han creado su propio publicación abierta, sin dependientes de compañías, de editoriales, ni nada. Y incluso hacen boicots a algunas publicaciones de Nature, Elsevier. Pero al fin y al cabo, el problema de eso es que si estás en un departamento que justamente está desarrollando algo que está para esa publicación y entras, entonces eres alguien que vas a tener un futuro. Si no,
posiblemente tu vida científica se quedará en el camino. Al final es un tema muy peliagudo porque hay incluso negocio por detrás, porque al final las compañías tipo el Saber, que pertenece a Rails PLC, fomentan que de alguna forma el investigador publique de forma open source o abierta, pero pagando. Entonces también al final... Sí, voy a decir el precio de una publicación en una Sí. revista híbrida del Elsevier. Son $3.000 de una revista híbrida, y una revista ya de Open Access desde el principio son unos 2.200. O sea, estamos hablando $3.000 por Por publicar publicación. un Por artículo. publicación. Pero es que esto es increíble, porque como necesitamos las publicaciones para las evaluaciones, Lo no pagas. solo nosotros, pero los profesores también les evalúan. Cada año aquí les evalúa a la cátedra, y dependiendo de las publicaciones, pues tienen una serie de dinero o no. En Inglaterra, dependiendo del ref que lo llaman, te van a dar millones o no. Entonces, ¿lo pagas? Pues claro que lo pagas. Hay que decir que las universidades alemanas han decidido no pagar el Sevier nunca más. Y bueno, pues, yo creo que son pequeñas cosas. Incluso Suecia también ha decidido eso. Pero sigue siendo que al final, si tú consigues ser alguien respetado en tu campo y te conocen, pues no hay ningún problema. Si te miden por valoraciones tipo índice H, que es lo que hacemos actualmente, o el número de Q1s que tienes en revistas, pues al fin y al cabo esto nunca se va a solucionar. Yo le digo que es un sistema con incentivos perversos, porque al final dinero público que se dedica a investigación acaba en compañías privadas vía pago de publicaciones, que en el fondo es el negocio perfecto porque las revisiones las hacen gratis, los artículos te los generan gratis y lo único que tienen que hacer es una publicación online, ni siquiera en papel, y cobrando dinero. Al final es unos márgenes de beneficio enormes. Pero, como bien comentas, es verdad que la Comisión Europea está luchando, o sea, lo tienen en la agenda y se está luchando por revistas de código, o sea, revistas de acceso abierto y que no haya que pagar por publicar, o sea, pero bueno, tienen que estar reconocidos dentro de los índices, etcétera. Y hablamos de las revistas, las conferencias. A mí me da vergüenza gastarme 2.000 euros en presentar en una conferencia de 4.000 personas durante 3 minutos mi artículo para que luego determinada gente se lo lea. A mí ese dinero me parecería mejor invertirlo en otras cosas. Lo que pasa es que si no te das a conocer, pues la gente no sabe lo que haces, pero algo hay que hacer para intentar empezar a solucionar este tipo de problemas. De gastos innecesarios, que solo las universidades importantes pueden pagarlas y que otras universidades tienen que compartir los gastos para poder acceder a ese mundo. Y entonces estamos hablando de ciencias de dos velocidades, las que tienen dinero y las que no tienen dinero. Incluso hasta, mi opinión es hasta la forma incluso de divulgar. Un poquito el por qué yo también empecé este podcast, por qué fue ese paso hacia adelante, fue porque de alguna forma perdí un poco el interés en sigo publicando, por supuesto, al final lo que dices tú, que nos miden por eso, pero perdí un poco de entusiasmo porque vi el sistema viciado y vi que hay sistemas de divulgar conocimiento que pueden llegar también a la gente, incluso en mejor medida. Y, o sea, no tiene por qué ser sota, caballo, rey, solo una forma de divulgar conocimiento. Hay muchas formas de divulgar conocimiento y muchas veces hacer algo diferente es lo que puede marcar la diferencia. De hecho, se está viendo cómo está pasando en Computer Science. Está cambiando todo el paradigma de cómo se transmite la información. Están apareciendo, al fin y al cabo, ahora está todo, pues, se mueve por la red como debería ser. Y veremos que habrá un cambio brutal en el cual las conferencias serán importantes, pero no tanto como otra serie de cosas. Pablo, me has dicho que tienes, o nos has dicho los oyentes y a mí, que tienes 38 años. ¿Qué le dirías a tu yo de 15 años? Pues que los 50 son los nuevos 40, para empezar. Pero bueno, en vez de eso le haría una pregunta que es algo que yo le diría que si ha aprendido por fin a decir que no, ¿no? Que es algo que estoy intentando. Que no a cosas. Que a veces nos metemos en demasiadas cosas y no sabemos decir que no. Y yo creo que mi yo dentro de 15 años será capaz de
de realmente poder decir que no a algunas cosas. Yo creo que eso es lo que le voy a decir. Menos mal que no lo has aprendido antes de la entrevista, porque si no... Sí, pues ves, por eso. Sí, me gusta este punto porque precisamente lo escuchaba en un documental que estuve viendo el fin de semana. ¿Qué tienen en común Warren Buffett, Bill Gates y Jeff Bezos? Pues los tres coincidían de forma independiente sin saber lo que decía uno de otro. Y los tres dicen el enfoque. El enfoque es pensar en una única cosa y hacerlo muy bien. Es decir, esto de estar cambiando de capa cada 15 minutos y estar multiplexando realmente te impide hacer nada que realmente merezca la pena, nada que realmente destaque. Bueno, pues entonces ahí voy mal, porque yo soy más pro-renacentista, yo tengo que hacerlo todo. O sea, Toda yo vez. no toda la vez, pero a mí una sola cosa me aburre. Yo necesito, como Leonardo da Vinci, tengo que tocar todos los palos, pero que también solo hace falta tiempo. ¿Y cómo te gustaría verte dentro de una década? Complicado, Bueno, ¿eh? pues yo creo que a nivel profesional a mí me gustaría tener lo que yo llamo mi propio laboratorio de ideas, ¿no? Un lugar en el cual puedo desarrollar, que como has dicho, una cosa es la idea, otra cosa es el desarrollo. A mí me gustaría tener tiempo para poder desarrollar ideas y no solo a nivel ciencia básica, pero también a nivel ciencia de impacto social. Y tengo muchas ideas que muchas veces no se pueden realizar porque se necesita dinero, pero estamos trabajando para eso. Pero yo me gustaría tener un sitio donde hay gente que lo que trabajamos es para, tanto en ciencia básica como en ciencia aplicada, para resolver problemas de la sociedad. Y yo creo que eso es lo que me mueve en mi campo ahora mismo. Y luego ya, si me veo con tiempo para mí, ya pues mejor. Qué interesante. Te voy a hacer una pregunta que se la voy a tomar prestada, se la voy a copiar a Tim Ferriss, que es la mejor pregunta o la que más me gusta a mí que hace en su podcast, que es ¿cuál es el mejor consejo que te ha dado tu padre? Es una pregunta dificilísima. Ahí está la gracia. Para dejar a la persona entrevistada Noqueada. totalmente torcida. Bueno, o sea, mi padre, si no me escucha, menos mal que no me está escuchando, mi padre yo creo que me lo ha enseñado casi todo, ¿no? O sea, yo tengo un padre que me estaba todo el rato hablando de cosas. Y Qué bueno. me ha enseñado casi todo, incluso a dibujar, ¿no? Eh, sí que es verdad, te voy a decir el mejor consejo no, te voy a decir lo que no, bueno, te puedo decir algo que nunca le escuché y que ahora me sería útil, que es que una vez le dio por explicarme cómo hacer nudos de marinero y nunca le escuché y ahora soy un negado para hacer nudos. Pero si a lo mejor el mejor consejo que me dio mi padre, o el peor, fue eso que te contaba al principio, que es ¿por qué no intentas hacer una carrera que tenga alguna parte aplicada? ¿No? Y al final pues acabé estudiando ingeniería informática y no sé si para bien o para mal, no sé si había estudiado astrofísica, ahora sería estaría por ahí con los telescopios, pero vamos, yo creo que ha sido el consejo que más me ha influido en mi padre. Pablo, tú en tu evolución personal te ha pasado, te voy a comentar algo porque a mí sí que me ha pasado y me parece curioso y debe ser algo natural. Que al principio cuando eras más joven, digamos que te chirriaba un poco lo que hacía tu padre o que había ciertas cosas que la criticabas y según te has ido mayor, te has ido haciendo mayor, te has ido dando cuenta de que has acabado haciendo lo mismo que hacía tu padre. Lo mismo que criticabas cuando tenías 12 años, 15 años, 17 años, ahora con 38 dices, joder, pues es que me parezco a las mismas cosas que hacía mi padre. Vamos, estás de acuerdo contigo totalmente. Cada día me parezco más y cada día lo paso peor. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese tema. ¿Lo pasas peor en qué sentido? No, porque me di cuenta de que todo lo que me molestaba soy yo. O sea, por eso
y cada vez me parezco más. Es verdad que al fin y al cabo, pues tienes otra parte diferente, ¿no? Pero sí que yo me reconozco en muchas de las cosas que hago en mis padres, tanto en mi padre como en mi madre. Qué bueno. Luego, otro tema que quería preguntarte, no sé si conoces lo que es el principio de Peter. ¿Te suena? Pues no lo sé. No, bueno, pues no sé, es un poco curiosidad de cómo lo hacéis en Alemania. Muchas veces lo que sucede en España es que vas, por así decir, promocionando o evolucionando en tu organización, en tu empresa, en tu universidad, donde sea, hasta que llega un punto en el que no puedes progresar más porque ya no eres suficientemente bueno para el siguiente nivel. Me explico. Si, por ejemplo, eres bueno programando, llega un punto que empiezas a dirigir equipos. Y luego a lo mejor dirigir equipos ya no eres tan bueno. A ti lo que se te da bien era programar. Y luego pasas de dirigir equipos a buscar financiación. Y luego de ahí a lo mejor te conviertes simplemente en una persona que hace papeles, casi tareas administrativas. Y es en el fondo Pero eso no es el principio de Peter, eso es la realidad. la realidad total. Total. Sí, te entiendo totalmente. Sí, Si vale, tú, pues me parece muy interesante ese principio. sí, porque si tú eres bueno y lo que tu porqué era investigar, aportar valor a la sociedad o hacer lo que realmente te llena, como al fin y al cabo la propia evolución de la organización te acaba derivando en algo en lo que realmente eres totalmente mediocre. Y cuando ya eres mediocre ahí, ya a partir de ahí no subes más. Pues a lo mejor es lo que me está pasando. A la he llegado a mi tope. Bueno, después de nuevas cosas, yo era muy buen programador, era un programador bastante bueno, pero, por ejemplo, en este caso, fíjate, en mi caso, es verdad que la parte burocrática, si me ponen en un puesto burocrático, ahí no voy a avanzar más, porque soy a veces un poco malo en eso, cosa que los alemanes son muy buenos, porque dicen que no se equivocan en nada. Pero en el campo de las ideas, en investigación, yo ahí sí me veo cómodo. Entonces yo creo que el principio de Peter, en principio espero que no me pase a mí. Si es verdad, y eso es una cosa que hay que entender, que si el principio de Peter es el principio de Peter, que es el hombre orquesta, en el cual tienes que programar, investigar, conseguir financiación, dar clase, todo eso junto en una persona con una vida, pues ya no es principio de Peter, sino pedir a alguien que lo haga todo bien, ¿no? Y entonces yo creo que hay un problema en la universidad que quieren perfiles completos, mientras que las empresas buscan perfiles adecuados para cada cosa. Al final, claro, la universidad se queda hay muchas razones para quedarse, pero hay un montón de parte que no tiene nada que ver con la ciencia. Y yo creo que hay espacio para todos e incluso muchas veces he hablado porque yo pertenezco a la sociedad de científicos en Alemania, Mm, yo soy vicepresidente obligado y hablamos muchas veces de diferentes perfiles de investigador, ¿no? Que no tiene por qué ser solo uno, el profesor que investiga, da clase y tal, sino que hay gente muy buena para algunas cosas, otra gente muy buena y eso se debería también aplicar en las universidades. De hecho, yo cuando cojo a un estudiante, yo no le doy un trabajo porque directamente tienes que hacer esto. Yo veo cómo es, ¿no? exacto. Y a partir de ahí se explota las cualidades de esa persona. Y al final las cualidades de esa persona suelen tener que ver mucho con lo que le gusta, ¿no? Mm, Y yo creo que ahí en la universidad nos estamos equivocando totalmente. No, no podemos tener un profesor que dé clase bien, que investigue como el mejor. Hombre, hay genios, ¿no? Siempre hay genios, pero no se puede. Como digo yo, la ciencia excelente es excelente, pero para hacer ciencia excelente tiene que haber algo que no sea excelente, ¿no? Si no, mm. te todo el mundo excelente. Entonces yo creo que debería haber perfiles. Y el principio de Peter, estoy totalmente de acuerdo, que ocurre mucho en ciencia y quema mucho a los investigadores. Hmm. Por eso hay que reinventarse también, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y en este perfil de hombre orquesta, hombre renacentista que te gusta y un poco, creo que a todos nos pasa Las dos que cosas. tenemos que cambiar de sombrero constantemente y hacer muchas cosas. Pues en este perfil de hombre orquesta que está muchas cosas a la vez, muchas veces por elección, pero otras veces obligado, ¿cómo haces tú? ¿Cuáles son tus estrategias para mantener digamos, la efectividad de ser, sobre todo bajar los niveles de estrés también? ¿Cómo lo haces?
lectura, meditación, te programas en la agenda para el día siguiente. ¿Cuáles son tus estrategias de productividad y sobre todo de mantener a raya los niveles de estrés que no te suponga un pico de que digas, oye, no puedo más? ¿Cuáles son tus estrategias? Eh, No soy la persona más indicada para contestar esta pregunta porque ahora mismo estoy en un proceso de cambio de perfil y entonces hago muchas cosas a la vez. Y entonces mi nivel de estrés yo utilizo mucho mi nivel de estrés. Al contrario de otra gente que no le gusta el estrés, a mí me gusta el estrés porque me ayuda a focalizar en las soluciones, ¿no? Y entonces mucho el nivel de estrés para ser más productivo. Es verdad que cuando se acumula mucho, te haces lo que llaman en las empresas burnout, que el quemarte, ¿no? Que podría ser en español. Yo sí que he vivido en ciencia aquí en Alemania esa sensación. Lo único que se me ha ocurrido para solucionarlo es prohibición absoluta de trabajar los fines de semana, a veces que no se puede en nuestro área. ¿Eso existe? ¿No trabajar el fin de semana? Bueno, yo lo intento, pero siempre hay algo que hacer. Por lo menos intentar no trabajar el fin de semana. Y otra cosa muy importante es hacer deporte. A mí yo no hago meditación, pero sí es cierto que hacer deporte es lo único que me saca de mi situación de estrés normal. ¿Y periodos de descarga no te gusta hacer? Periodos de, por ejemplo, si estás 3 semanas con un nivel de estrés muy elevado, un pico de carga de trabajo muy grande, luego tirarte una semana descargando absolutamente. Sí, pero es muy difícil porque al final en ciencia siempre estamos haciendo trabajo científico, ¿no? Entonces para que te hagas una idea, yo me voy de viaje y me llevo un artículo para revisar, ¿no? Porque tenemos un montón de cosas que hacer. Yo llevo de 2 años sin eso. Yo llevo de 2 años sin esa Sin semana descarga, sin descarga sin ninguna. descarga. No lo sabe la gente, pero muchas veces los investigadores, hasta cuando en principio tenemos vacaciones, resulta que hay un deadline de un congreso de tal cosa o de un proyecto europeo que tienes que cerrarlo el 2 de enero, como me ha pasado a mí este año, y tienes que estar ahí ese 31 de diciembre, que se supone que estás de vacaciones, escribiéndote correos con todas las personas del mundo y no es tan fácil generar esos periodos de descarga, la verdad. No, es bastante complicado. Sí, cuando llegué a Alemania vi una cierta tendencia a que los investigadores, y eso está bien visto, es una cuestión cultural también. Tú llegas a las 8 y te vas a las 4:30, ¿no? Eso es el horario normal y no te tienes que pasar porque si no, por ejemplo, en una empresa sería que te estás pasando de horario, es decir, que significa que no eres productivo, ¿no? Y si no, es que está mal hecho la organización del trabajo, ¿no? Que eso es lo correcto. ¿Qué pasa? En investigación, al fin y al cabo, hay una parte que es un poco perversa en ese sentido, como tú decías, que es que trabajas también para ti, ¿no? Yo soy como un autoempleado para vender mi ciencia, ¿no? Exacto. Entonces, todo el tiempo es importante para ayudarte a ti. Entonces no lo ves como algo que... O sea, a las 5 se termina así, vale, pero es que tienes un montón de cosas que hacer para ti. Sí, en profesores sí que he visto, excepto excepciones, y eso solo pasa en ciencia, he visto que hay gente que puede hacer conciliación familiar, por ejemplo, aquí en Múnich, y eso me parece respetable y creo que deberíamos tender a ese modelo. Si pasa un deadline o no, me daría más igual, tiene que haber una conciliación de vida y trabajo como en cualquier otra profesión. En el fondo el problema que radica de fondo es un poco lo que tú comentas, que al final tú trabajas para mejorar tu conocimiento, para mejorar tu currículum, para mejorar incluso vamos a llamarle tu imagen de marca, en un mundo muy competido, porque compites a nivel mundial. Entonces, mientras tú duermes, hay otra persona que está haciendo ciencia y está mejorando su currículum y que en el día de mañana, vamos a decir que puede ser, entre comillas, tu competidor. Entonces, yo me he dado cuenta con el paso de los años que incluso las personas que se dedicaban a la ciencia y que han querido tener una vida con muchos hijos, por ejemplo, se han ido quedando por el camino. No todos, pero muchas personas sí, porque no han podido de alguna forma competir contra otras personas cuyo enfoque principal es únicamente su trabajo. Entonces, acaba generando una carrera en la que las personas que están más centradas en eso son las que realmente promocionan, que no digo que vaya a estar mal,
porque también pasa en otras compañías como en Google, etcétera, que al final, ¿quién está en Google? Las personas que viven única y expresamente para su trabajo. Sí, voy a ir más allá, porque ha habido una tendencia de investigadores, y esto vemos que luego hablan de que no está balanceado el número de mujeres y hombres. Ahí yo conozco muchos investigadores, algunos que me han dicho, claro, es que yo tengo un perfil bajo porque es que yo me dediqué a tener niños, ¿no? Y como preocupados, ¿no? Y yo digo, pues joder, por lo menos has tenido la oportunidad, ¿no? Y ya poco a poco saldrás. Y otra gente, y que lo veo muchos profesores, excepto superhéroes, lo veo que su pareja se ha dedicado, por ejemplo, a cuidar de los niños, ¿no? Y entonces vemos la figura del profesor que se ha dedicado a la ciencia y su mujer que no trabaja y que se dedica a cuidar a los niños. Eso me parece arcaico y yo creo que hay que tender a poner que los trabajos científicos son como cualquier otro trabajo. Es un trabajo que se necesita en la sociedad, no es un trabajo de gente loca con los pelos de punta, es un trabajo serio que mejora la sociedad y por lo tanto tiene que tener las mismas garantías y las mismas capacidades que cualquier otra en otro trabajo. Por supuesto, hay precariedad en todos lados como en España, pues lo que pasa es que hay precariedad también en el sistema científico, incluso agravado. Yo creo que hay que tender hacia una normalización de la figura del investigador, que es lo que creo que pasa, igual que una normalización de la figura del postdoc, que no parece que no existe, y a veces se ha conseguido, y yo creo que hay que normalizarlo, dar contratos como cualquier otra persona y que hagan su vida, ¿no? Que al fin y al cabo, para eso estamos construyendo la sociedad, pues también necesitamos nuestro tiempo para nosotros. Luego hay otro punto ahí que no sé cuál es tu opinión. Por lo menos en España no se valora en gran medida lo que es la transferencia de conocimiento a nivel empresarial. Y creo que realmente si se valorara también más, eso generaría que la ciencia llegara más al usuario medio y que de alguna forma contribuyera más a mejorar la sociedad. Por supuesto, partiendo de, como bien has comentado a lo largo del episodio, que hay ciencia básica y ciencia más aplicada. A lo mejor en Alemania hay más financiación de ciencia básica, pero creo que también la ciencia aplicada se debería valorar no tanto como artículo, que a lo mejor no tiene tanto sentido en ciertos campos, sino como transferencia real a la industria. Y me gustó cuando conocí a estudiantes alemanes que desde primero de carrera ya estaban trabajando en las empresas, bueno, haciendo prácticas, pero desde el minuto uno. Y a mí eso me pareció un cambio de mentalidad muy diferente a lo que se hace en España. Aquí las empresas se llevan los graduados de mi universidad y los doctores de mi universidad, pero que les faltan días. Necesitan gente y se los llevan porque saben que son buenos, e incluso gente que ha trabajado directamente con la empresa ya, que gente que está trabajando mientras estudia en la empresa, gente que hace el doctorado en la empresa. A mí me ponía las manos en la cabeza. Hablaba con una profesora de Madrid el otro día y me dice que el doctorado que va a defender ahora mismo, la beca de doctorado la paga Airbus, pero aunque la haga en la universidad, y que Airbus no se quiere quedar con ella, pero sin embargo van a pagar un proyecto para que continúen. Y dices, pero si acabas de entrenar a una persona, ¿por qué no te quedas a esa persona que se va a quedar en Airbus y te va a ser es la mejor preparada para hacer este tipo de cosas? ¿Qué pasa? Que no quieren contratar porque no se quieren pillar los dedos, ¿no? Y entonces, ahí se equivocan totalmente. Una empresa aquí te contrataría, dice, te han entrenado durante 4 años, eres doctor, y te aceptan en la empresa, que encima te van a pagar más, y ellos contentos porque al fin y al cabo tú le sacas el material que quieres que sacar, esta transferencia tecnológica, en este caso el algoritmos de búsqueda en el mar, pues tú los desarrollas en tu empresa, haces transferencia tecnológica, sacas un nuevo producto y lo utilizas. Pues no, vamos solo a pagar a la universidad para que intente hacer algo de ciencia para tener un presupuesto en este sentido. Pero luego no existe transferencia tecnológica real. Eso es un problema gigante. Voy a hacerte ya la última pregunta, Pablo, porque no quiero robarte más de tu tiempo. ¿Qué mensaje pondrías en una valla publicitaria gigante para que lo viera todo el mundo? Ya que hemos estado un poquito arreglando un poco el mundo, como se puede decir, ¿qué mensaje pondrías eso en una valla que la viera todo el mundo? O en tu Twitter, que por cierto, dinos tu Twitter para que la gente te conozca. En mi Twitter creo que es... no me lo sé.
Mi Twitter es Pelanillos, ¿no? Pelanillos y ya está. Y se encuentra perfectamente. Así @Pelanillos. Pelanillos, exactamente. Cualquier persona que me quiera añadir y seguir o mandarme mensajes. Yo estoy en las redes. ¿Y qué pondría en una valla publicitaria? Para que la viera todo el mundo del mundo. Todo el mundo del mundo. Qué pretencioso sería por mi parte. Pero bueno, yo creo que algo que tiene que ver mucho con cómo pienso, que en letras grandes, es posible que estés yendo en dirección contraria. ¿Qué significa esto? Hay gente... O sea, yo creo que hay que estar en la vida con una actitud crítica y hay gente que cree que lleva la razón y cuando trabajas en ciencia te das cuenta de que cuando crees que lo sabes, realmente es que tienes que investigar más. Y yo creo que por mucho que veas a la gente yendo en una dirección, puede ser que exactamente, que es lo que te dice el cartel, que es que estás yendo en dirección contraria a otra cosa, ¿no? Creo que hay que ver las cosas de manera crítica y nunca dar por sentado nada. Totalmente de acuerdo. Muy reflexivo. Pues nada, Pablo, muchísimas gracias por haber participado en este episodio. Creo que ha quedado muy didáctico. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de robótica, de inteligencia artificial, de investigación, de problemas del mundo de la investigación. Y nada, ha sido un placer que hayas pasado por aquí. Os agradecemos en mi nombre y en nombre de los oyentes enormemente que hayas pasado por aquí. Y nada, seguro que ojalá te tengamos por aquí de vuelta dentro de un tiempo, o dentro de lo que tú quieras pasarte y nos digas qué cosas has aprendido nuevas, si realmente estás cumpliendo tu camino o no, si has ido por el camino contrario a lo que pensabas anteriormente. Sí. Vale, pues nada, te iba a decir que muchísimas gracias por la entrevista y espero que no haya sido muy aburrido técnico y que por lo menos la gente haya sacado algo en claro y que saque algo bueno de todo lo que he dicho. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, un abrazo a todos. Nos vemos. Chao.